Canal del Congreso. 20 años en la historia de México. Durante los últimos 20 años, el Congreso de la Unión ha sido escenario de grandes transformaciones en la vida democrática del país. Los mexicanos hemos vivido la trascendencia de tales momentos gracias a un medio de difusión que se ha vuelto indispensable para comprender la historia moderna de México. El Canal del Congreso. Un canal de televisión plural, construido por las diversas fuerzas políticas que conforman nuestro sistema democrático. En este 2018, se cumplen 2 décadas de vida del Canal del Congreso. El 1 de septiembre de 1997, después de las elecciones federales intermedias más competidas hasta ese momento, por primera vez en su historia, la Cámara de Diputados se conformó de fracciones parlamentarias donde ninguna alcanzó la mayoría absoluta. Frente a una mayor pluralidad, la Cámara de Diputados exigía nuevos equilibrios en su composición. Prácticamente todos los grupos parlamentarios debían participar en tareas de mayor responsabilidad, al presidir comisiones mucho más importantes y asumir tareas legislativas más intensas. Entre su agenda saturada de propuestas, la 57ª legislatura deseaba crear un renovado vínculo con la sociedad a través de un canal de televisión que informara del trabajo de los plenos de ambas cámaras, así como las comisiones de trabajo y demás actividades del Congreso. Hasta ese momento, la Cámara de Diputados contaba con un sistema de cámaras conectadas en circuito cerrado para transmitir solo las sesiones del salón de plenos hacia diversos espacios del recinto, como las oficinas de cada diputado y la sala de prensa. La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, presidida por el diputado Javier Corral Jurado, y el Comité de Comunicación Social, presidido por el diputado Francisco de Sousa, solicitaron utilizar los medios del Estado para transmitir en vivo el debate sobre el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación para 1998, que tendría lugar el 18 de noviembre. En esa sesión, se habló de que a diferencia del largo trámite y alto costo que implicaba abrir una televisora con transmisión abierta, era mucho más sencillo generar señal de audio y video que después se pudiera enviar a los sistemas restringidos de televisión, vía cable o microondas. El canal de televisión para el Congreso de la Unión podría ser posible a través de la televisión restringida, accediendo a una de las frecuencias reservadas para el Poder Legislativo, de conformidad con el Reglamento de Servicios de Televisión por Cable. El 29 de enero del siguiente año, se creó una subcomisión técnica para la creación del canal legislativo y se analizaron las diferentes propuestas de transmisión, que básicamente eran 3. 1. Los sistemas de cable concesionados. 2. Los sistemas satelitales de paga. Y 3. La banda de ultra alta frecuencia o UHF de señal abierta. Además de precisar los costos de cada tipo de señal, se midieron los alcances probables, el tiempo estimado de transmisión, una programación posible y el soporte jurídico que se requería para el canal. A este proyecto se sumó la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores, presidida por la senadora Beatriz Paredes Rangel. Al mismo tiempo, dicha comisión convocó al gobierno federal, a instituciones públicas y privadas, además de organizaciones sociales, para emprender un estudio de viabilidad sobre el proyecto. A partir de esa convocatoria, el Poder Ejecutivo Federal participó a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Asimismo, la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable, Canitec, ofreció sus servicios técnicos e instalaciones de manera gratuita para realizar las primeras transmisiones de prueba. Para febrero de 1998, diputados y senadores de ambas comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, más la subcomisión técnica del Canal del Congreso, lograron acordar el contenido de las transmisiones que serían las sesiones plenarias en vivo, las sesiones de la Comisión Permanente, los eventos culturales organizados por ambas cámaras, las discusiones parlamentarias y las comparecencias de los secretarios de Estado. Un siguiente acuerdo fue renovar el equipo técnico de la red interna de la Cámara de Diputados para que lograra contar con una señal televisiva de calidad profesional. En esos momentos había alrededor de 150 compañías de cable en el país, con cerca de 1,5 millones de hogares suscritos. Esa sería, en una primera etapa, la audiencia potencial.
En reuniones previas de trabajo, ambas comisiones de radio, televisión y cinematografía, tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, acordaron la integración de la Comisión Bicameral para el funcionamiento y operación del canal de televisión del Congreso de la Unión. En esos trabajos, Canitec formalizó su compromiso de poner a disposición del canal del Congreso el segmento satelital respectivo y, a su vez, el Poder Legislativo aportaría los decodificadores necesarios para que los concesionarios de todo el país bajaran la señal legislativa y pudieran ofrecerla en sus paquetes básicos de programación. Para el 17 de marzo de 1998, ya en sesión plenaria de la Cámara de Diputados, se aprobó la propuesta para integrar la Comisión Bicameral del Canal del Congreso por 3 diputados y 3 senadores de las principales fuerzas políticas. Los discursos pronunciados por estos diputados ante el Pleno serían grabados para ser transmitidos al día siguiente, como las primeras señales de prueba. De esta manera, la transmisión del 18 de marzo de 1998, hace 20 años, puede considerarse formalmente el nacimiento del Canal del Congreso. La constitución de la Comisión Bicameral es un avance en la evolución de la política de comunicación social del Poder Legislativo y concretamente de esta Cámara de Diputados, que quiere garantizar un derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados de los asuntos públicos y de las decisiones que en su nombre toman los órganos del Estado. Hoy, la opinión pública está demandando un cambio de largo aliento, con sentido democrático en materia de información por televisión. El derecho a la información debe ser garantizado por el Estado, según lo marca nuestra Constitución política. Lo que al respecto debería hacer el Congreso es una legislación sobre el tema, pero la Cámara de Diputados puede más rápidamente emprender un pequeño, aunque significativo paso al crear un canal de televisión del Congreso. Queremos un canal para educar, no para confundir y distorsionar, para contribuir a fortalecer la vida democrática. Por eso, discutir qué otro tipo de actividades del Congreso deben ser transmitidas. Las reuniones de comisiones, los encuentros internacionales de legisladores, las comparecencias de miembros del Ejecutivo, los foros que organiza el Congreso y toda actividad que contribuya a construir esta cultura legislativa. Según cifras de la Canitec, durante la primera transmisión formal del canal del Congreso, la señal se pudo ver, además del Distrito Federal, en los estados de Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, alcanzando a poco más de 500,000 de personas. Para el 30 de abril de 1998, se realizó el acto de instalación de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro. Este evento también fue transmitido a través de la señal del Canal del Congreso. Ahora, el Canal Congreso es algo más, y yo diría mucho más, que el transmisor de los trabajos de la Cámara, del Pleno, de las comisiones, que ya es mucho. Es una manera de poner en contacto al Congreso con la ciudadanía cuando antes solo tenía contacto el Ejecutivo. Sino también es un canal de debate, de discusión de los problemas del país. Y eso es lo que creo que se puede profundizar todavía mucho más. La semilla del canal, que fue obtener el permiso y obtener la señal. Ya después viene la construcción compleja y concreta del equipamiento, de las personas, del comité, del canal, en fin, pero ya se había iniciado este proyecto para enriquecer la vida democrática del país. En esa época, las transmisiones del Canal del Congreso eran intermitentes. Los trabajos de las sesiones ordinarias de ambas cámaras se realizaban los días martes y jueves. Por su parte, las sesiones de la Comisión Permanente eran los días miércoles. Poco a poco se fueron incorporando a las transmisiones otros eventos como las comparecencias de los secretarios de Estado, nombramiento o recepción para embajadores o invitados especiales, además de foros, consultas públicas, seminarios y conferencias. Uno de esos primeros eventos fue la primera conferencia internacional
el derecho a la información en el marco de la reforma del Estado en México, que se transmitió en vivo desde el Palacio de San Lázaro. Muy pronto se tomó la decisión de siempre transmitir las actividades legislativas de manera íntegra, sin suprimir, editar o resumir tiempos de cualquier contenido. Un momento importante en la historia del canal fue obtener el permiso para transmitir a través de los sistemas de televisión por cable y las redes públicas de telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El 14 de junio del año 2000, en una ceremonia encabezada por los presidentes de las mesas directivas de ambas cámaras, la senadora María de los Ángeles Moreno y el diputado José Francisco Paoli Bolio, además de los integrantes de la Comisión Bicameral y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, recibieron el permiso de manos del secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán. El canal legislativo ha sido una aspiración de muchos compañeros nuestros durante largo tiempo, y en especial de quienes integramos esta legislatura. ¿Por qué? Porque su misión es informar a los ciudadanos sobre la actividad legislativa y parlamentaria que nos es propia. La aparición de un elemento fundamental en la sociedad contemporánea para transmitir los mensajes, hacer conocer el razonamiento, la fundamentación de las decisiones, la argumentación que en las dos cámaras del Congreso se hacen a través del medio con mayor penetración y capacidad para formar la conciencia de la ciudadanía. Desde que inició sus operaciones, el canal, como aquí se ha mencionado, ha sido reflejo de la nueva era de pluralidad política que estamos viviendo en México. Ha venido mostrando cómo las distintas fuerzas políticas del país abordan los grandes temas nacionales, así como lo relevante que es el quehacer legislativo. Sin duda, con el canal, la actividad parlamentaria ha encontrado un nuevo espacio para difundirse y para exaltar los valores democráticos de los mexicanos. La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados envió a la Comisión Bicameral el anteproyecto para incluir al canal del Congreso en la estructura del Poder Legislativo. Las reformas se votaron y se aprobaron en ambas cámaras el 31 de agosto de 1999 y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre siguiente. Con este fundamento legal, el canal del Congreso comenzó sus transmisiones en coincidencia con el 5º informe de gobierno del presidente Ernesto Zedillo, el 1 de septiembre de 1999. El 13 de julio de 2000, una mayoría de integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso decidió darle continuidad a las futuras tareas del canal con el nombramiento de Virgilio Caballero Pedraza como el primer director general. Cuando me invitó el Congreso, la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores a hacerme cargo del proyecto del canal, fue verdaderamente una emoción enorme, muy grande. Esta nueva gestión directiva emprendió la producción de varios programas alternativos a las coberturas, que eran básicamente formatos más televisivos. Así, el 28 de agosto de 2000, inició en la Cámara de Senadores una mesa redonda que sería el preámbulo de varios programas de debate y opinión. Uno de los programas de este periodo inicial fue la serie Resumen Legislativo. Desde muy temprano, los integrantes de las distintas comisiones se estuvieron reuniendo en diferentes grupos para instalar las comisiones. Una de las primeras series con base en entrevistas a los presidentes de las mesas directivas fue En Tiempo y Forma. Frente a los ciudadanos mexicanos, con el espíritu de rendirles cuentas. Para conocer a cada una de las comisiones de ambas cámaras, se realizaron entrevistas a fondo en la serie Comisiones del Congreso. El legislativo, como representante del pueblo de México, tiene la facultad de estar revisando periódicamente si es que nuestras leyes están dando producto o no favorable para el pueblo de México. Al mismo tiempo, se desarrollaron cápsulas de carácter histórico y de temáticas variadas. En el canal del Congreso, la prioridad del contenido ha sido y será siempre la difusión de sesiones plenarias, el trabajo en comisiones, las comparecencias, además de eventos y seminarios relacionados con la actividad legislativa y parlamentaria.
Desde entonces, se procuró tener un equilibrio, primero entre la Cámara de Diputados y la de Senadores. Luego en la exposición de las principales fuerzas políticas, con el mismo número de entrevistados por cada fracción parlamentaria, siempre que fuera posible. El canal, desde sus inicios, se ha convertido en una extensión tecnológica del Poder Legislativo, que le ofrece a la sociedad, por una parte, una imagen informativa más real y completa del mismo, a través de la transmisión de información e imágenes frescas, veraces, completas, transparentes, equitativas y oportunas sobre la agenda política cotidiana del Congreso. El siguiente director general del Canal del Congreso, Guillermo Montemayor Gómez, seguiría el desarrollo de más conceptos en formatos televisivos que fortalecieran la actividad legislativa y mantener así una comunicación de servicio público, abierta y plural. Como resultado de las elecciones federales del 2 de julio de 2000, el licenciado Vicente Fox Quesada fue electo presidente de la República. Por primera vez en 71 años, hubo un mandatario de la nación de un partido político distinto al Partido Revolucionario Institucional. El 1 de diciembre de 2000 se llevó a cabo la toma de protesta y el cambio de poderes del Poder Ejecutivo Federal. El escenario, el Congreso de la Unión, instalado en pleno dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. La señal, a cargo del Canal del Congreso, fue tomada por varias televisoras más. He asumido la alta responsabilidad de presidente de la República, protestando respetar la Constitución y las leyes que en ella tienen su origen. Lo he hecho también de frente a mi conciencia y teniendo presentes los valores y principios morales que me comprometen. Vengo a este solemne acto portando no solo mis convicciones personales, sino los sueños y anhelos de cambio de todos los mexicanos. Con el objetivo de seguir ampliando la cobertura del Canal del Congreso, la Comisión Bicameral de la 58ª Legislatura gestionó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la transmisión obligatoria de esta señal a través de los sistemas de televisión restringida vía satélite, Sky, DirecTV y MDS o Dish. Para ese entonces, estas opciones de transmisión vía satélite contaban con una audiencia potencial de aproximadamente 10 millones de televidentes, quienes tendrían como alternativa el Canal del Congreso. Había que trazarse el siguiente gran objetivo: alcanzar la televisión abierta, seguido de otro reto aún mayor: crear contenidos interesantes y atractivos para la audiencia. Con el objetivo de mantenerse a la vanguardia tecnológica, el Canal del Congreso publicó en 2006 la primera versión de su sitio web, acorde a las posibilidades informáticas del momento. En aquel entonces, el portal ofrecía la programación diaria y las noticias más relevantes. Durante 2007 y 2008, se realizaron mejoras constantes al sitio que permitieron ofrecer una mejor navegación a los usuarios y facilitar la búsqueda de contacto. El 17 de enero de 2001, se aprobó la política interna de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. Este ordenamiento estableció la integración, funcionamiento, rotación de la presidencia, reuniones, acuerdos y seguimiento de las tareas y otros aspectos en 12 artículos. El objetivo de esta norma es coadyuvar al equilibrio y la equidad entre los partidos políticos que se conducen dentro de la Comisión Bicameral bajo los principios de pluralidad, inclusión y democracia principalmente. El 28 de marzo de 2001, la Cámara de Diputados abrió sus puertas a la Ruta Zapatista. En la máxima tribuna del país, se esperaban las palabras del subcomandante Marcos, pero quien subió a la tribuna fue la comandante Esther. La indígena encapuchada le ordenó al submarcos que no avanzara sobre las posiciones dejadas por el ejército, y al comandante Germán que iniciara el diálogo con el comisionado gubernamental Luis H. Álvarez. Todo este acto fue llevado en vivo por el Canal del Congreso. Venimos a dialogar. Sabemos que nuestra presencia en esta tribuna provocó agrias discusiones y enfrentamientos. Hubo quienes apostaron
a que usaríamos esta oportunidad para insultar o cobrar cuentas pendientes y que todo era parte de una estrategia para ganar popularidad pública. En esta apertura del poder legislativo a otros grupos de la sociedad, el canal del Congreso transmitió el Parlamento de Mujeres de México 2001. Derechos de la mujer indígena, salud, equidad de género, medios de comunicación, equidad laboral y justicia fueron algunos de los temas que planteaban el papel cada vez más preponderante de la mujer y las condiciones necesarias para alcanzar un pleno desarrollo de su potencial. ¿Qué hicimos las legisladoras y los legisladores? Sumar las 3 herramientas propuestas aquí que tenían el mismo rumbo y la misma dirección y empatar los contenidos de la propuesta para generar una propuesta propia, que es la que fue aprobada. Otro momento importante fue cuando en sesión solemne, la 58ª legislatura abrió su tribuna a la visita de los reyes de España, Juan Carlos I y Doña Sofía. El canal del Congreso proyectó las imágenes y las palabras de ese momento histórico, sin precedentes en sus anteriores visitas a México. Mi gobierno es también partidario de hacer avanzar conjuntamente con el Gobierno de México un profundo debate sobre la cooperación financiera internacional al desarrollo, con objeto de que ésta refleje más cabalmente las necesidades de los países de renta media. Durante la discusión del presupuesto en la Cámara de Diputados, el 10 de diciembre de 2002, unos 200 miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agropecuarios y del movimiento conocido como el Barzón forzaron las rejas de la entrada e ingresaron con media docena de caballos a galope. Debido a la movilización de los cuerpos de seguridad, los manifestantes no lograron entrar al salón de plenos, ya que se cerraron las puertas del recinto principal. El canal del Congreso transmitió en vivo los hechos de manera íntegra. Un evento sin precedentes fue el primer Parlamento de las Niñas y los Niños. Las 300 curules de la Cámara de Diputados fueron ocupadas por niñas y niños de entre 10 y 12 años de edad, provenientes de los 300 distritos electorales del país. Puntuales y disciplinados, durante 3 días, trabajaron en diversas comisiones sobre la paz mundial, salud, empleo, derechos humanos y grupos vulnerables, entre otros temas. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueban las comisiones. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueban las comisiones. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa se pasen manifestando, levantando la mano. En octubre de 2004, a propuesta del diputado José Luis Medina Lizalde, se llegó a un punto de acuerdo para crear un espacio de noticias dentro de la programación del Canal del Congreso. Así, el 15 de febrero de 2005, se inauguró el primer noticiario, encargado de informar las actividades relevantes de cada día en las cámaras legislativas. Noticias del Congreso. Uno de los programas que surgió en ese periodo fue Mesa de Diálogo, que analiza diversos temas de la agenda pública con legisladores y especialistas, conducido por el periodista Javier Solórzano. También surgieron otros programas y series que se volvieron clásicos en el Canal del Congreso. Después de la elección presidencial de 2006, los diputados que no aceptaron los resultados tomaron la tribuna para impedir la toma de protesta del presidente electo. A las 0 horas del 1 de diciembre, en una transmisión en vivo desde la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario Vicente Fox entregó la banda presidencial a Felipe Calderón. Posteriormente, a las 9:45 de la mañana, el presidente electo llegó al Palacio Legislativo con la banda presidencial ya puesta y subió a la tribuna mediante un acceso en la parte superior para rendir protesta de su cargo. El Canal del Congreso transmitió en vivo todo el proceso. Con la finalidad de ofrecer a los televidentes una nueva alternativa para el análisis de temas legislativos, en 2008 surge Reflexiones desde el Congreso, una serie en la que legisladores y especialistas debaten con el periodista Leonardo Curcio con toda pluralidad y libertad. Al término de sus primeros 10 años de vida, el Canal del Congreso logró transmitir las 24 horas al día con la cobertura de eventos y producciones propias
que alcanzaban el 92% de su tiempo al aire. Sin embargo, la señal se transmitía solo a través de sistemas de televisión restringida, por cable, microondas digitales y vía satelital. La primera década de la historia del Canal del Congreso, como lo hemos visto, muestra el origen y las bases que fueron conformando un medio que con el paso de los años se ha ido fortaleciendo, a partir de la suma de voluntades políticas que han coincidido en que el crecimiento democrático de México debe pasar por la autonomía, apertura, pluralidad, inclusión e independencia de medios públicos, como lo es el Canal del Congreso. Hasta aquí, una apretada crónica de lo que fue la primera década de este medio del poder legislativo que hoy llega a 20 años de vida.